Hello, hello. Hola, hola. Vamos a empezar. We're ready to start. So I'm asking people to come closer. Así que la gente, por favor, si se quiere acercar. Today is a day of celebration. Hoy día es un día de mucha celebración. Vamos a tener este evento de unidad, de comunidad bilingüe, porque esa es nuestra comunidad, esa es la integración, ¿verdad? So today is a day of celebration of partnership, community, and this event is going to be bilingual because that's our community, right? So we are integrating each other on this. It's a very exciting day, October 3rd. We are turning 8 years in partnership with Ben & Jerry's and the start of the Milk with Dignity program. Hoy día, el 3 de octubre, estamos celebrando 8 años desde que Ben & Jerry's se unió al programa. Entonces estamos de cumpleaños y estamos muy felices. But now we're taking a step forward. We're going to hear today about this collaboration, and you're going to hear from speakers. We're going to hear about a new product. We're going to taste the product, and then we're going to have food and music. Entonces ahora vamos a escuchar de las personas que son parte de esta colaboración, de esta celebración. Nos van a contar de lo que estamos haciendo aquí, vamos a escuchar de trabajadores y vamos a probar el producto, vamos a tener comida, vamos a tener música, porque eso es lo que nos gusta, ¿verdad? My name is Marita Canedo. I'm part of the Migrant Justice team, and I'm really happy to be here. I'm the Milk with Dignity program coordinator. And as I said, we are happy to celebrate. We're going to be introducing people in this partnership from Vermont Way Foods, workers under the Milk with Dignity program, leaders in the organization, people from Ben & Jerry's, and then we're going to have a space for questions for the press or anybody that has questions. Also, we're going to be talking about the importance of today. And I want you all to feel happy, to celebrate. I want to recognize the workers today that are here. They are taking time off. They are coming on their day off. And it's impressive because they are the leaders. They are the ones that are leading the real change that we're achieving with Milk with Dignity. Entonces, compañeros, estamos aquí. Y vamos a escuchar con mucho cariño de las personas que están participando, de Vermont Way Foods. Vamos a escuchar también de líderes que están bajo el programa, de líderes que están en este cambio. Y quiero reconocer a ustedes como trabajadores que vienen en sus horas libres, que vienen en su tiempo libre, que ustedes son los que llevan y son el motor para el cambio verdadero que pasa con Leche con Dignidad. Okay, so I'm gonna start introducing Catherine Cusack from Vermont Way Foods, and she's going to tell us more about this partnership. So les presento a Catherine Cusack, parte de Vermont Way Foods, que nos va a contar acerca de esto. Thank you. Thank you all for gathering for this momentous occasion to honor farm worker rights, organic farming practices, and sustainable living. I'm Catherine Cusack. I am a co-founder of Vermont Way Foods. Yes. So estoy muy feliz de estar aquí, celebrando trabajadores en la lechería, celebrando este momento de cambio. Y mi nombre es Catherine Cusack y soy parte de Vermont Way Foods. Vermont Way Foods was founded to call attention to the integrity and intention of Vermont farmers and food makers, and we are thrilled to be expanding that message to include farm workers' rights by joining Migrant Justice's Milk with Dignity program. So, Vermont Way Foods nace para hacer un llamado a quienes producen comida, a los granjeros, granjeras, para tener una cadena sostenible, para que sea algo que sirve para todos, ¿verdad? Y estamos muy contentos de ahora estar en compañía y en unión con trabajadores, firmando este acuerdo junto con Justicia Migrante y el programa de Leche con Dignidad.
There are many people that have gotten us to this point, but most of all, I would like to highlight the producers and makers of the soon-to-be available Vermont Way Foods Organic Farmers Cheese. Carlton at Champlain Valley Creamery has developed an herb blend just for us, standing right over there. He has devoted his time to perfect the quality and taste of the cheese you are sampling today. Thank you, Carlton. Quiero nombrar a toda la gente y cada persona que ha logrado este éxito, este nuevo día. Y para comenzar, pues Carlton es el quesero. Él ha creado esta mezcla excelente, él está allá. Y estamos muy felices. So, gracias, Carlton. Nate from Severy Farm, I'm not sure he was able to make it today, is supplying the organic milk that is used to make the cheese. Nate's cows are grass-fed and well-loved, and thank you, Nate. Nate and his farm will work closely with the Milk with Dignity Standards Council to promote workers' rights, safety, and well-being. Queremos nombrar a Nate de la granja Severy. Nate es el ranchero que está produciendo la leche orgánica para este queso. Sus vacas se alimentan con pasto, nada más, están libres. Es algo muy importante. Queremos agradecer que Nate, en colaboración con el Consejo de Leche con Dignidad, va a empezar a implementar derechos humanos para los trabajadores. Freeverse Farm is growing the herbs that will define our cheese from all others. Thank you, Freeverse Farm. Y tenemos el queso con hierbas de la granja de Freeverse Farm y les agradecemos mucho por darnos sus hierbas. Our plan is to offer two varieties of herbed cheese, one an Italian blend and one a Mexican blend. We still have some final details to work out before the product hits the market, but we are getting close and looking forward to celebrating again at that time. Tenemos un plan de tener dos tipos de queso con hierbas. Uno con hierbas estilo italiano y otro con hierbas más estilo mexicano. Y estamos todavía finalizando los detalles para que este queso llegue a las tiendas amigas, para que esté el producto ahí afuera, donde podremos celebrar mucho más acerca de este éxito. I'd like to thank Dan Riley, standing right over here, serving up the cheese today, from Equinox Brokers for helping to develop the cheese and bring it to market. Queremos agradecer a Dan, que está acá. Él trajo el quesito y está en la empresa de Equinox, que son los que están haciendo todo el mercadeo y el movimiento para que este queso llegue a sus tiendas. And thank you to Acorn for hosting us today and NOFA Vermont for bringing us together on this project. It is an honor to be working alongside so many dedicated local food champions for the advancement of farm workers' rights. Quiero agradecer a este espacio de Acorn por dejarnos estar aquí hoy. También a NOFA Vermont, que ha logrado esta combinación de fuerzas para que tengamos este día, este nuevo día, y podemos seguir luchando por los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores en la lechería. Thank you. Es muy importante estas colaboraciones donde avanzamos paso a paso. Y quienes llevan este liderazgo son ustedes como trabajadoras y trabajadores. Quiero presentarles a Maribel, una líder de nuestra comunidad, una trabajadora en un rancho Leche con Dignidad, y nos va a contar acerca de su experiencia cuando llega el programa a su granja. So today also we want to talk about these amazing partnerships, but who's leading this change? And I want to introduce you to Maribel, who is a leader from our community. She is part of the Milk with Dignity program, and she's going to tell us about the importance of the farm coming into the program and how that brought real change on her life. Hola, buenos días. Mi nombre es Maribel.
y trabajo en un rancho lechero. Bueno, yo les vengo a contar mi experiencia. Cuando el programa entró en el rancho, la verdad yo me emocioné mucho porque ya anteriormente había escuchado sobre los beneficios que otros ranchos ya tenían estando dentro de ese programa. Una de lo mejor que pasó es de que nos empezaron a dar el... Hello, good morning. My name is Maribel. I'm a dairy worker on a farm that is enrolled in the Milk with Dignity program. And when the program came to my farm, I was really excited because I already knew farm workers who were on farms that were benefiting from the protections of Milk with Dignity. Sí, nosotros empezamos a tener el sueldo mínimo, ya que anteriormente nuestro sueldo era más bajo. Fue algo muy emocionante. One of the things I was most excited about to come was knowing that once my farm came into the program, I would start to get, and my coworkers would start to get, a higher wage, the Vermont minimum, because prior to that, we were making below minimum wage. También ahora nosotros ya gozamos con 5 días de vacaciones pagadas al año, 5 días de enfermedad pagadas también al año, y también contamos con una mejor vivienda. We started to get other benefits as well, 5 paid vacation days, 5 paid sick days, and improvements to our housing on the farm. Ya que anteriormente, cuando el rancho no estaba en ese programa, nosotros no contábamos con todos esos beneficios. Because before our farm joined the Milk with Dignity program, we didn't have any of those benefits. Yo, este es el segundo año que ya tomo mis vacaciones pagadas y pues lamentablemente también me he enfermado y también me las han pagado. And so now that my farm's in the program, this is the second year in a row where I've been able to take a vacation. And also, when I've gotten sick, I've been able to take the days off. También tenemos un ejemplo de que ahora los nuevos trabajadores que llegan en el rancho, desde que inician ya gozan con todos los beneficios, no tienen que esperar tanto tiempo. And every time a new worker comes onto our farm, they get to get those benefits from day one. They don't have to wait for them to kick in. También dentro del programa y dentro del rancho tenemos políticas para tener respeto entre compañeros y entre patrones, managers, y no haya ningún tipo de violación. And the program also ensures that all workers receive respectful treatment on the farm and that there aren't any violations of our rights by our employers or the managers. A mí me gustaría que este programa se expanda para todos los ranchos y todos los trabajadores tengan este mismo beneficio y gocen de todos estos beneficios como seres humanos. And I hope that all farms will one day join the Milk with Dignity program so that all farm workers will be able to benefit from these rights and benefits that we all deserve as human beings. Vamos a apoyarnos entre todos para que todo este apoyo llegue a muchos ranchos y a muchos compañeros, reciban todos los derechos que necesitamos. Unámonos todos a Leche con Dignidad. And so we can do that by all working together to ensure that this program keeps expanding to new farms and new companies, all of us with Milk with Dignity. Muchas gracias y sí se puede. Thank you very much. Sí se puede. Bueno, algo muy importante para este programa es cuando hay un compromiso serio de las compañías que compran la leche en cada granja, ¿verdad? Y es súper importante que son participantes activos, que tienen un contrato y que también son voceres de cómo esto es un éxito para la campaña. So it's really important in this collaboration to have the participation of companies, like active participants, that they commit to be part of the program, they commit to be speaking about the program and the success that this brings to their companies. So I want to introduce you to Cheryl Pinto, who's the Global Head of Values-Led Sourcing at Ben & Jerry's. Les quiero presentar a Cheryl Pinto, que es la cabeza de los valores de abastecimiento en Ben & Jerry's. Hi, good morning.
I was reflecting as I was driving down from South Burlington about what a beautiful, beautiful state that we live in. It is absolutely gorgeous. The drive is gorgeous. And it felt so good to be coming here to celebrate this anniversary, our 8-year anniversary, Milk with Dignity, and to welcome Vermont Way Foods to the family that supports all of this incredible work that the farm workers have really driven to make Vermont this pioneering state that set an example for the rest of the country. That's a lot to say. That's a lot. Estaba manejando y al estar viniendo estaba disfrutando el paisaje. Qué lindo que es Vermont, qué lindo estado que tenemos. Y qué hermoso estar aquí hoy día celebrando otro cumpleaños del programa, un 8º año, donde podemos ver realmente que las cosas son exitosas y dar la bienvenida a Vermont Way Foods para que se una a este programa. Es realmente algo muy emocionante. And in 8 years, we have learned so much. I think the most important lesson began at the beginning when we as a company realized that we really didn't know everything about what needed to happen on a farm. And so I was part of that process with Marita and others who I see around in the crowd like Kike, who really took it upon themselves to help Ben and Jerry's join this learning journey and understand the voice of the farm worker at the table setting the standard was the most important factor for human rights on dairy farms. Tan importante este programa que es liderado por los mismos trabajadores y trabajadoras. Muy importante que nosotros al principio no sabíamos nada ni entendíamos mucho y aprendimos durante este proceso. Aprendimos con gente que veo aquí, como Quique, Marita y otras personas, cuando estamos entendiendo qué significa seguir un liderazgo de las personas que son expertas en las granjas, de las personas que saben lo que se necesita. Y fue un éxito realmente tener estos 8 años y aprender tanto. And so, in thinking about this, over 8 years, we've spent millions of dollars, which we believe is our role as the buyer, as the company, to invest in those premiums through the farmers to the farm workers, because as we are all connected, this prosperity has to flow. Otherwise, we're not going to have these dairy farms working in Vermont. We're not going to have this community here supporting us. So it's very important that we look at this equity across economic levels as well as all the other flavors of justice. Entonces, algo muy importante para nosotros es tener el compromiso de pagar millones de dólares para este programa, que va a los granjeros directamente para los derechos de trabajadores y va también a los trabajadores y las trabajadoras. Es muy importante este compromiso donde tenemos una equidad económica, ¿verdad? Donde vemos todos los niveles de necesidades, donde nuestro compromiso realmente es traer esto y tener todos los sabores de derechos humanos. And I hope now that Vermont Way Foods has come and joined us, this is the beginning of the momentum for many more to come, because we need to, as everybody is saying, bring more into this journey, help everybody across this nation understand the importance of this community, and that we really are all connected. We're really all the same people, all wanting the same things, all needing the same things, and that's what's going to make our state and our country thrive. Okay, that's it. Y bueno, quiero felicitar a Vermont Way Foods por estar aquí, porque esto es como el momento, ¿verdad? Como dijeron otras personas, este es el momento para iniciar esta expansión, esta invitación a más compañías, a más personas, a más granjas, porque es súper importante que entendamos que todos estamos igual, que todos queremos lo mismo, que estamos buscando los mismos valores y derechos humanos. Y esto es todo lo que quiero decir, quiero invitar a otros también a unirse a esto. Thank you. Gracias. Entonces, estamos escuchando, ¿verdad?, de la nueva compañía que se está uniendo, de la pionera de Ben & Jerry's, y hemos escuchado de Maribel dentro del programa, y pues queremos escuchar también de otra líder de nuestra comunidad. Ella no está en un rancho de leche con dignidad, pero ella ha estado en todo este proceso y nos va a contar más qué significa esto. ¿Qué es el liderazgo realmente que está detrás de este cambio? Que no es solo para trabajadores migrantes, es para toda la industria. So we have heard about the Vermont Way Foods joining the program. We heard from Maribel in the program.
and all the benefits. We heard from Ben and Jerry's with Cheryl, and we also want to hear from more leaders from our community that are going to share with us, what is this leadership mean? What does it mean that workers are leading this change, and how important is today for all of us? So I'm introducing you to Olga Cruz, who is part of the Farm Worker Coordinating Committee of Migrant Justice. Les presento a Olga Cruz, parte de nuestro comité de coordinación. Hola, primero que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Mi nombre es Olga Cruz, soy una trabajadora en una granja lechera y también soy una líder en la Organización de Justicia Migrante. Hello, good morning. I want to start out by thanking each and every one of you for taking the time to be here with us today. My name is Olga Cruz. I'm a farm worker in the Vermont dairy industry and a leader with Migrant Justice. Yo soy parte del Comité de Coordinación de Justicia Migrante. El comité es como una junta directiva. Estoy en el comité desde hace como más o menos 8 años. I'm part of Migrant Justice's Farm Worker Coordinating Committee, the organization's principal leadership body, and I've been a leader on the coordinating committee for 8 years. El por qué es tan importante este acuerdo. Este acuerdo es un paso hacia el mundo orgánico. El por qué es tan importante eso es tomar las iniciativas desde el principio, empezar a hacer lo correcto desde el inicio. So why is this an important agreement? This is so important because this represents the first expansion of Milk with Dignity into the organic world. And this is a company taking the initiative that from day one, their product is going to be on the shelves as a Milk with Dignity product. Tenemos que entender los trabajadores y consumidores que cuando queremos sí se puede. Tenemos que entender que somos los trabajadores que estamos sosteniendo esta industria y que estamos haciendo y buscando el cambio verdadero. So as a community, as farm workers, we need to remind ourselves that when we set our minds to something, anything is possible. We are the ones driving change, transforming this industry, and we know that another world is possible. Un poco voy a hablar de la situación que se vive en la granja donde no hay leche con dignidad para que puedan entender las dos caras de estar trabajando en una granja. Pues es un poco complicado porque yo ya era parte del programa, ahora estoy viviendo en una granja donde no hay el programa, donde es una situación bastante difícil, tanto para mí, tanto para mi familia y tanto para mí más que soy mujer. And I want to talk to you a little bit about what my experiences are as a dairy worker, because what we're living through is a tale of two dairy industries. And I've seen both sides of the coin. I've worked on a farm in the Milk with Dignity program, and right now I'm working on a farm that doesn't have the protections of the program. And I can tell you how difficult it is to be a dairy worker, especially as a woman. Las dificultades, pues, ahí están. Yo estoy luchando porque mi esposo, porque yo podamos ser beneficiados en el futuro por leche con dignidad, pero también estoy aquí por mi comunidad que no quiere salir por miedo a las calles, por salir a luchar, por salir a hablar y que pues agradecemos profundamente los que han tomado su tiempo de estar aquí. So I'm here fighting so that one day my husband and I will be on a farm that has the protections of Milk with Dignity. And I'm fighting on behalf of all of my community because we know that not everybody right now is able to speak out, is able to raise their voices. And so that's why I want to especially recognize all of those who are here for my community for coming out and speaking up. ¡Se puede! También algo que aclarar y muy importante, que no solo somos inmigrantes que estamos sufriendo,
También somos inmigrantes que estamos buscando soluciones que pueden ser exitosas para nosotras. And it's important to recognize that immigrants do not just suffer. We are here fighting for change and bringing the solutions that are going to transform our lives. Sí se puede. Somos trabajadores con un análisis muy profundo de la economía que puede mover a estas corporaciones. As farm workers, we have developed a deep analysis of the economy of our industry and what's needed to partner with dairy companies. Por eso hemos creado este programa para el éxito de muchos de nosotros, de los patrones y de la compañía, porque con Leche con Dignidad sí hay cambio. Y invito a la comunidad a unirse a nuestra lucha, porque esto tan pequeño que está empezando puede ser algo muy grande y beneficio para cada uno de nosotros. And Milk with Dignity is a win for farm workers, for farmers, and for companies. We all benefit when companies join Milk with Dignity. And so I want to end by giving a special call to my community that we all need to be involved in helping to push this project forward and to expand the program. And each of us has our role to play, and our effects will ripple out to create the change we want to see. Nuestra comunidad, salgan a las calles, salgan a luchar, salgan a gritar por sus derechos, sí se puede. Allí escondido entre las sombras no vamos a lograr nada. Y gracias a cada uno de ustedes. So to my community, don't be afraid. Come out, raise your voices, speak for what's right. Let's hit the streets together, because if we're in the shadows, nothing will change. Thank you. Sí se puede. Y ahora quiero invitar a cada trabajadora y trabajador que están presentes aquí a pasar a firmar este contrato. Nosotros siempre tenemos un papelón grande porque muestra el poder del pueblo, el poder de la gente que se une y lucha muy fuerte. So now I want to invite every worker here to come and sign this agreement. We always have these posters because we can show that the side of Migrant Justice has all the power of the people that are fighting and bringing solutions. So please, come on. Vengan, por favor. Aquí está. Familia, también ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡No los escucho! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! But you're still photogenic. ¿Cómo estás, Monse? Miren. ¿Cómo estás pasando el tiempo? Ah, ¿y tú? ¿Qué haces? Vicky, ¿vas a firmar? ¿Quieres firmar la hoja? ¿Tú sabes su nombre? ¿Qué tal, Vicky? Hola, Venga, pues, Romy.
Para la historia, ¿ya? Si han trabajado con antes. Como los pies de la Selena o de Mateo, pero de Mateo. Ya pasaron. So I started to arrange. I started looking Jaimito. Bravo, Jaime. ¿Recuerdas hace 8 años, Telma? Fuiste la primera semana. Y ahora queremos invitar a los representantes de Vermont Way Foods. So we want to invite Vermont Way Foods to sign this agreement. Pero no hemos terminado, ¿eh? Hay queso para probar, hay comida, hay música, so we're not done. We want you to try the cheese with dignity. We want you to try the food, enjoy the music. Thank you, everyone. A new day is starting today.